Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora horaria en que usted nos esté escuchando. Para mí es un placer, es un honor poder compartir la palabra, poder volver otra vez a compartir un mensaje. Hoy quiero invitarle para que abra su Biblia, si la tiene ahí a mano, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer únicamente el verso 12, que dice así: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y la versión Reina Valera del 60, bueno, la que estábamos leyendo era la nueva versión internacional. Ahora la versión Reina Valera del 60 dice, sé que esta versión es más conocida porque es la Biblia que la mayoría de la gente lee, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un gran tema que el apóstol Pablo trata en este capítulo de la primera carta a los Corintios, y si nosotros nos abocamos a estudiar este mensaje desarrollado por el apóstol Pablo en este capítulo 6, 1 Corintios, nos vamos a encontrar que hay básicamente dos grandes temas. Uno puede sacar ahí varios subtemas en el estudio que realice, pero hay básicamente dos grandes temas. El primero de ellos es las disputas frecuentes entre los hermanos. Era una población bastante conflictiva. Quien no niega que en la iglesia siempre hay problemas? Lamentablemente los cristianos son los que más problemas enfrentan, es la gente más difícil de tratar. No sabemos por qué, porque en realidad si Dios nos transforma, si Dios nos cambia, si Dios nos redime, no debería ser así. Deberíamos de experimentar un cambio radical en nuestra vida, pero la gente cristiana, o por lo menos, aclaro, los que dicen llamarse cristianos, son gente problemática, son gente difícil, son gente que anda pleiteando en todo lado, anda buscando defectos a las demás personas, andan viendo a ver cómo el hermano hace algo para ir a acusarlo, para ir a decir cosas que no son. Y esto sucedía, por supuesto, que en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias que se habían fundado, y sucede hoy en la iglesia del Señor. Habían frecuentes disputas entre los hermanos que por lo general siempre terminaban en demandas ante los tribunales de justicia, tribunales comunes que por supuesto eran integrados por jueces que no eran creyentes, como sucede también hoy en día. Somos juzgados, creyentes y no creyentes, por jueces que la mayoría de las veces no son creyentes. El apóstol Pablo le dice a la gente de Corinto que las disputas entre hermanos no deberían ni siquiera llegar a los tribunales de justicia, y que los mismos cristianos deberían estar capacitados para juzgar a los cristianos, ayudándolos a resolver los problemas. Una especie de tribunal de conciliación en donde, existiendo una persona de mayor edad, una persona de mayor conocimiento, podía reunir a 2 o 3 personas que estaban en disputa, y de esa manera pues entonces tratar de resolver los problemas que habían. Dicho sea de paso, pues obviamente no debería existir ningún tipo de diferencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. El segundo tema que aborda el apóstol Pablo en este capítulo 6 de 1 Corintios es el tema de la inmoralidad sexual. Este tema se enmarca dentro de un contexto donde el Señor nos recuerda que si bien muchos de nosotros fuimos en otros tiempos participantes de pecados sexuales, como yo sé que la mayoría de nosotros lo fuimos, hoy dichos pecados no deberían existir entre el pueblo de Dios. Y Pablo le recuerda que además algo muy importante que debemos de tomar en cuenta con respecto al tema de los pecados sexuales es que el pecado sexual es un acto que se comete contra uno mismo. La mayoría
las faltas, la mayoría de los pecados, la mayoría de las transgresiones que los seres humanos cometemos, las hacemos en contra de las demás personas. Pero el pecado sexual es un acto que se comete en contra de uno mismo, en contra del mismo cuerpo. Produce contaminación hacia nuestro cuerpo. Contaminación, la mayoría de las veces, espiritual y también, por supuesto, contaminación física. Por ese motivo es que el día de hoy pues voy a tratar de descontextualizar este versículo leído y voy a basar este estudio en la gran verdad que encierra. Recordemos lo que dijimos anteriormente, porque si bien es cierto tiene asignado un tema específico, se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida. ¿A qué me refiero? A lo que dice el versículo: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y bueno, para ir iniciando con el tema, vamos a empezar a abordar lo que es lícito o lo que el Señor nos permite, lo que nos es lícito a cada uno de nosotros o nos es permitido por parte de Dios. Y para esto tenemos necesariamente que retroceder en los libros de la Biblia hasta el primer libro que es Génesis, y leemos en el capítulo 1, verso 28, nos vamos a encontrar que el Señor le había dado una tarea al hombre. ¿Cuál era la tarea que el hombre tenía? Dice que inicialmente el hombre tenía que multiplicarse, y esto de multiplicarse era procrear hijos, por supuesto. Obviamente para que tuviera descendencia, para que la tierra se comenzara a poblar. Dios inicia la raza humana con dos seres que ya todos conocemos. Uno se llama Adán y la otra se llama Eva, un hombre y una mujer. Y le dice que bueno, tiene que ser administrador de la tierra, dándole a ese hombre primero la posibilidad de que gobernara sobre la tierra. Y no solamente sobre la tierra, también de que gobernara sobre el mar y que gobernara sobre el aire. El verso dice así, Génesis 1:28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Como puede verse entonces, esta es una disposición de parte de Dios que contiene, por supuesto, una ordenanza que ellos debían cumplir. Pero también contiene una concesión, lo que nosotros podemos conocer o llamar una concesión o un permiso especial, implícito. ¿Cuál es la escogencia de hacer lo uno o hacer lo otro? Sin que ello implicara una sanción de parte de Dios, que no fuera la posibilidad de perderse sus bendiciones. Entre ellas, el acceso a una vida de comunión constante con el Señor, es decir, a tener una buena amistad. Dios le da la posibilidad al hombre de que tome ese mandato concesión que el Señor le da, y le dice, bueno, usted puede hacer esto, por supuesto que sí. ¿Cuál es mi mandato? Bueno, multiplíquese, gobierne sobre todos los elementos que hay o que yo le he puesto, y luego pues entonces va a poder ser bendecido, porque todo lo que el Señor nos manda a nosotros tiene implícita una bendición. ¿Cuál es la clave? La clave es obedecer. Cuando nosotros obedecemos, el Señor se agrada de nuestra obediencia. El Señor nos pide obediencia, no nos pide sacrificio, es lo único que Él nos pide. Entonces, cuando nosotros obedecemos, agradamos al Señor, y el Señor pues obviamente entra en una buena amistad con nosotros, o nosotros entramos en una buena amistad con Dios. Qué lindo es tener amistad con Dios, qué lindo es poder sentirse que uno es un hijo de Dios, que uno puede llegar confiadamente, acercarse confiadamente al trono de la gracia, como dice el apóstol Pablo, para encontrar oportuno socorro. Por supuesto que para esto pues tenemos que tener una buena relación con Dios. ¿Cómo logramos la relación con Dios? Bueno, la logramos justo a través de la obediencia. Hoy, en estas alturas del siglo XXI, nosotros podemos entender que el libre albedrío es una posibilidad que tenemos de escoger
entre una cosa u otra, cualquiera de las opciones que se nos aparecen. Y para ser más específico, en nuestra vida espiritual hay dos grandes campos en los cuales tenemos para escoger, una u otra, salvación o condenación eterna, perdición eterna. Cualquiera diría que Dios nos da una libertad para escoger, que es una libertad un tanto permisiva, y he escuchado muchos comentarios con respecto a eso, que Dios es un poco permisivo, porque dentro de esta escogencia podríamos equivocarnos y pecar, pero no es así, realmente no es así. Sucede que si nosotros nos equivocamos y pecamos, estamos eligiendo lo que Él no nos conduce o lo que Él no nos sugiere hacer. ¿Cómo nos damos cuenta qué es lo que Dios nos sugiere o lo que a Dios no le agrada? ¿Y qué es lo que Dios nos sugiere o lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, muy sencillo. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Y para poder conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. Tenemos que saber cómo nos habla, tenemos que saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Cuáles son aquellos comportamientos con los cuales yo me puedo acercar al Señor o me puedo alejar de Él. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que el libre albedrío, pues si bien es cierto, es una libertad de escogencia, es muy amplio, siempre vamos a tener una guía para poder llevarlo, porque si nos dejamos guiar por las emociones, por los pensamientos o los sentimientos, pues muy probablemente nos vamos a estar equivocando constantemente. Aunque yo me atrevo a pensar o a admitir que existe un hilo muy delgado entre lo que podríamos hacer y lo que podríamos no hacer, Dios quiere siempre que elijamos la mejor opción para nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida, estamos hablando de nuestra vida actual y nuestra vida futura. Tenemos una existencia que es a lo que nosotros llamamos vida, y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Tenemos una existencia sobre la tierra que es muy corta, es muy pasajera y que se nos puede acabar, se nos puede agotar en cualquier momento. Y la vida, que es la eternidad, esa es la verdadera vida, donde nunca más vamos a morir. La existencia en la tierra se corta justo con nuestra muerte, con el tiempo que ya no vamos a poder seguir existiendo sobre la tierra a partir del momento que ya no vamos a respirar. Porque Dios, en su infinita misericordia, siempre nos ha señalado lo que es lícito que hagamos, según, por supuesto, su forma de pensar, y lo que no es lícito que hagamos. Recordemos que a través del profeta Isaías, él nos dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Obviamente, estamos hablando de nuestro Padre, nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo ve, que todo lo oye, que está en todo lugar. Y nosotros somos seres creados por Él que tenemos una existencia muy limitada, no solamente en cuanto a años, sino en cuanto a la forma en que nosotros nos conducimos. Si andamos por ahí sin ningún tipo de instrucción, vamos a andar dando tumbos, vamos a andar cayéndonos, vamos a andar dando tropezones cada vez que tratamos de hacer algo, si no tenemos una guianza correcta. Así que Dios quiere que nosotros hagamos lo que a Él le agrada, y Él nos señala lo que es lícito y lo que no es lícito. Y por ese motivo, hermanos, es que como cristianos somos enseñados constantemente. Constantemente estamos en un aprendizaje que nunca termina sobre lo que doctrinalmente, esto es muy importante, doctrinalmente representa para nosotros lo que es lícito. Y eso significa que somos requeridos para que nos movamos, para que caminemos dentro de lo que se nos permite y lo que Dios no tolera en nuestra conducta. Hay suficientes textos bíblicos asociados o relacionados con el tema de lo que es lícito, lo que no es lícito, lo que a Él le agrada, lo que Dios nos sugiere o lo que Dios nos pide algunas veces que hagamos, pero el pasaje más emblemático, según mi criterio, de lo que es el libre albedrío o la libertad para escoger, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 15 al 20. Y quiero que lo revisemos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, versos 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad
o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia, dentro de su temática, tiene pasajes hartamente complicados de entender. No lo vamos a negar, hay pasajes de la Biblia que algunos llaman oscuros, pasajes muy difíciles de entender, que todavía, después de haber uno durante muchos años leído la Biblia una y otra vez, pues todavía hoy seguimos guardando ciertas dudas con respecto a cuál será la interpretación correcta de este pasaje. Pero este que acabamos de leer es uno de los más fáciles, porque el texto leído se ubica dentro del libro de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Recordemos que Dios le da al pueblo una ley que la podemos encontrar en parte del libro del Éxodo, todo el libro de Levítico, y luego Deuteronomio vuelve a hacer como un repaso de lo que es la ley. Ya habíamos visto que el Señor le había dicho al hombre: tengan hijos, llenen la tierra, tomen sus decisiones, dominen sobre la tierra, sobre el aire, sobre el mar, pero no le había ordenado directamente lo que hiciera. Esta es la diferencia. Al escribir el nuevo texto, el Señor va más al grano y nos dice, ya sin ningún rodeo, sin ningún tipo de detenerse, sin ningún tipo de tapujo, nos dice, solo hay dos opciones, solo hay dos opciones. La prosperidad, que es lo que nosotros podemos conocer como la vida eterna. A veces malinterpretamos mal este texto, prosperidad. Somos prosperados cuando nuestra alma camina hacia pasos seguros hacia la eternidad. Esa es la verdadera prosperidad del hombre. Porque hay otra prosperidad, la que nosotros llamamos material, que eso no es prosperidad, eso son añadiduras. El Señor Jesús nos enseñó muy claramente lo que son las añadiduras y la diferencia entre estas y la búsqueda del reino de Dios. La segunda opción es la muerte o la destrucción, que es la condenación eterna. Entonces, dos cosas nos pone a escoger: prosperidad o muerte eterna, o sea, la vida o la muerte. Esto es lo que el Señor nos da a escoger, para luego, dentro del texto que estamos leyendo, repito, el libro de Deuteronomio, exigirnos que debemos andar, por supuesto, en el camino fijado por Él, cumplir y acatar los mandamientos para vivir y multiplicarse, teniendo acceso a la promesa de la bendición. Necesitamos tener acceso a la promesa de esa bendición. Sin embargo, teniendo al frente una disposición que es imperativa, ya no nos va a dar otra opción más que elegir entre dos caminos: la vida o la muerte. Solamente nos van a quedar esos dos caminos, subsistiendo la posibilidad, por supuesto, de escoger. Porque recordemos que Dios no nos hizo máquinas, Dios no nos hizo robots, Dios nos hizo seres pensantes, nos dotó de un espíritu y de una alma con la cual pues podemos pensar, podemos tomar decisiones, podemos tener pensamientos, emociones. En ningún momento el Señor nos dice que por torpes o por cabezones, por jupones, como decimos nosotros, o tercos, ya no nos va a dejar escoger. La propuesta, sigue en pie. Ahí está la oferta, ahí está, el Señor la dejó y ahí está en pie.
todavía tenemos la posibilidad de escoger. En el versículo 17 y 18 vamos a encontrar una advertencia que es bastante fuerte, o más bien podríamos incluso hasta decir, esto es como una especie de amenaza sobre las consecuencias de no tomar una decisión correcta. Y la decisión correcta, por supuesto que el Señor lo hace de manera muy puntual, cuando justo ellos llegan al monte Sinaí y comienza por darle la primera ley, que es la ley que son las 12 tablas, las 2 tablas, los 2 mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor le da al pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Y lo primero que el Señor hace hincapié es que debemos adorar a Dios. ¿Y por qué lo hace? Bueno, dentro de este contexto que nosotros nos ubicamos, cuando el Señor le da la ley al pueblo de Israel, ellos venían saliendo de un proceso en donde habían sido sometidos durante 400 años en Egipto a una esclavitud. Esta esclavitud hacía que ellos no conocieran otra cosa más que la idolatría, aunque de alguna manera pues sabían que había un Dios de sus antepasados y constantemente se les recordaba acerca de que habían unos patriarcas, uno primero que se llamó Abraham, otro al cual se le llamaba Isaac, se llamó Isaac, y otro que se llamó Jacob, a los cuales ellos llamaban padres porque eran los patriarcas. Esta gente conocía a Dios, tuvo una relación con Dios, pero de pronto como que esa relación se cortó y ellos van a Egipto, son esclavos durante 400 años y en Egipto lo que ven por todo lado es idolatría, idolatría, idolatría. Los egipcios tenían dioses para toda clase de eventos, para toda clase de ocasiones. Y eso fue lo que ellos vieron. Cuando Dios los lleva al monte Sinaí, cuando los lleva al desierto, en el monte Sinaí, trata de cambiarles el chip, trata de cambiarles la mentalidad que ellos traían, primero de ser esclavos a todo este tipo de ataduras que ven en Egipto. Y luego el Señor los induce a entender que solamente hay un Dios, que es un único Dios al que hay que adorar, que no hay que hacer imágenes para adorar, que tenían que arrodillarse delante de ninguna imagen, que el único al cual tenían que servir era un Dios invisible, que no necesitaba ni necesita actualmente ser representado con ningún tipo de imagen. La acción correcta entonces se convertía en adorar al único Dios conocido. Pero el Señor dice, bueno, Dios verdadero, ¿verdad? Porque dioses habían muchos, pero Dios verdadero era solo uno. La decisión entonces era esa, decisión correcta, adorar al único Dios. El Señor dice, si no me adoras a mí e insistes en seguir con tus prácticas paganas, insistes en seguir con tus prácticas idolátricas, vas a ser destruido. No vas a vivir mucho tiempo sobre la tierra. Recordemos que ya Dios le había acortado los días al hombre, dice que sus días no iban a pasar de 120, pero resulta que aquí les da una posibilidad, les dice, bueno, si ustedes me obedecen, les voy a dar mucho tiempo para que disfruten la tierra. ¿Por qué? Porque estaban con un nuevo comienzo. En el paraíso, en el jardín de Edén, el hombre tenía una tierra para disfrutar y tenía una eternidad. Peca, cae delante del Señor y entonces adquiere la naturaleza mortal, se convierte en un ser mortal y sus años son acortados. Luego viene un periodo en el cual el Señor vuelve a limpiar la tierra a través del diluvio y comienza a sucederse toda esta serie de acontecimientos que traen como consecuencia la escogencia del pueblo de Dios, iniciando con el patriarca Abraham. Cuando ellos llegan al monte Sinaí, Dios les dice, bueno, si ustedes me obedecen, yo les voy a alargar su estancia sobre la tierra, para que disfruten, para que puedan realmente sentirse que yo los estoy bendiciendo, que es mi mano la que los está haciendo prosperar. Así que tienes que escoger y no seguir con tus prácticas paganas. Y esto de pronto para el pueblo se convirtió en algo terrible, porque Dios les dice, van a tener que elegirme, pero si no obedecían, pues no iban a poder llegar a la tierra que Dios le había prometido al patriarca Abraham, estableciendo en ese lugar lo que iba a ser su descendencia, lo que iba a ser su pueblo, su concepto de nación, su concepto de actualmente nosotros conocemos como país. Sucede que cuando Israel recibe este mandato, van apenas
caminando hacia la tierra prometida. Fue entonces un mandato que requiere cumplimiento, y ese cumplimiento es sí o sí, no es sí o no o sí, es sí o sí, porque lleva implícita una amenaza de destrucción. Si usted no me obedece, le dice el Señor, van a sufrir consecuencias, y esas consecuencias van a hacer que no van a tener larga vida sobre la tierra y no van a poder ver, no van a poder disfrutar de la bendición. Finalmente, los versos 19 y 20 representan una acusación donde los que van a ser testigos de esta advertencia dada por Dios, por el Creador, sobre los actos de los desobedientes, son los mismos elementos que Dios creó y puso al servicio del hombre. Dios jura por sí mismo, o sea, jura por lo que Él mismo ha hecho, no jura por el hombre, porque obviamente no puede jurar por algo que es cambiante, algo que no es verdadero, que hoy es sí y mañana es no. Entonces Dios les dice, bueno, vamos al sí o sí, y yo les voy a decir, bueno, voy a jurar que voy a cumplir por lo que yo he hecho, por mis propios elementos que he fabricado para que ustedes disfruten, los que he puesto al servicio de ustedes, el cielo y la tierra. Porque para Él es muy importante que les había dado a escoger la vida o la muerte, bendición o maldición. Y ahí quedaba, como decimos en el argot futbolístico, estaba la pelota picando en el césped, esperando que alguien metiera el gol, que alguien se acercara al marco y hiciera un disparo y metiera un gol, ¿verdad? Eso era lo que el Señor les ponía, ahí se la dejó picando, como decimos nosotros popularmente. Lo más hermoso de todo, como ya lo dije, no somos robots, somos seres de carne y hueso que piensan, que sienten y que toman decisiones. La mayoría de las veces la volamos, la mayoría de las veces nuestras decisiones son totalmente erradas, equivocadas. Sin embargo, en su infinita misericordia, el Creador del universo nos sugiere que elijamos bien, eligiendo la vida para nosotros y para nuestras generaciones. ¿Qué quiere Dios? Dios quería que la especie se perpetuara sobre la tierra, que pudiera disfrutar de este regalo que Él nos había hecho, de poder vivir aquí en este planeta y de poder disfrutar de las cosas que Él nos había permitido. Las recomendaciones siguen siendo para que lo amemos, para que lo obedezcamos y que no nos apartemos de su diestra, que no nos apartemos de su mano, para que entendamos que nuestra vida depende de Él, única y exclusivamente, y que es Dios quien nos va a permitir que podamos cumplir muchos de nuestros sueños mientras vivamos en la tierra. Cada vez que usted cumple un sueño que usted tuvo, un anhelo, como decimos, el anhelo de nuestro corazón, Dios nos va a conceder que lo hagamos. El que nos permite que hagamos las cosas o que no las hagamos, nos puede cerrar la puerta para que no podamos cumplir ciertas cosas que nos van a dañar, que son caprichos, o que Dios simple y sencillamente en su infinita misericordia, en su infinita omnipotencia, en su infinito poder, simple y sencillamente nos dice no, y punto. Él es soberano, Él es Dios, por eso es que es Dios. Esa es la razón por la cual a veces no hemos cumplido nuestros sueños. Bueno, otras veces porque nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestras conductas, los malogramos. A pesar de esa sugerencia de lo que se debe escoger, el Señor no nos quita el libre albedrío y nos deja escoger entre una cosa u otra, por supuesto, a costa de nosotros mismos. Todas las cosas lícitas me son, dice el apóstol Pablo, pero no todas me convienen. Puedo elegir entre varias, pero tengo que hacer la elección correcta. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Cuántas cosas puedo, pero no debo hacer? ¿Cuántas cosas puedo hacer, pero no debo hacer? Bueno, es importante que entendamos que al igual que el malabarista en un circo, ustedes han visto los malabaristas en el circo cuando caminan por la famosa cuerda floja. El malabarista del circo tiene al frente la posibilidad de caerse, de romperse una pierna o cualquier parte importante de su cuerpo. Pues así somos nosotros, somos como ese malabarista del circo que camina sobre la cuerda floja, arriesgándonos a caer en la vida sin ningún tipo de dirección de Dios. Nos arriesgamos a caernos de la cuerda floja hacia el abismo que es el infierno. Nos montamos arriesgando sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de dirección de Dios, y caemos en un abismo que al final va a terminar en el infierno. Hoy, hermanos, hemos querido hacer
de esta reunión que estamos teniendo, un momento para meditar sobre lo importante que es el hecho de entender que no estamos puestos sobre la tierra por pura casualidad, que no somos producto de la explosión, de la famosa explosión del Big Bang, como dicen los científicos, que no somos producto de la casualidad, no somos producto de que una ameba mutó y nos convertimos en un pez que después llegó a la tierra y que en la tierra se arrastró y echó pies y echó manos, y no somos producto de eso, no somos obra de la casualidad como la ciencia estúpidamente nos ha tratado de hacer creer durante mucho, mucho tiempo. No estamos puestos sobre la tierra por pura casualidad, todo lo contrario. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene planes para usted, Dios tiene planes para mi vida, para su vida. Pero debemos recordar que aunque existan muchas cosas que no son permitidas, que sí no son permitidas, hay muchas cosas, y entre ellas escoger o tomar decisiones sobre nuestra vida, no todas esas cosas debemos hacerlas, porque algunas de ellas nos llevarán a la destrucción y a la muerte eterna. Debemos movernos entonces bajo estos preceptos, bajo estas directrices de que Dios nos da, que Dios nos está facilitando para que la vida tenga sentido correcto, para que la vida nos permita caminar. ¿Hacia dónde vamos caminando? Vamos caminando hacia la eternidad. Y la clave es no anteponer nuestros intereses a la voluntad de Dios. Casi siempre el gran problema y la razón por la cual fallamos es que nuestros intereses se anteponen a la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos que fuimos puestos en la tierra para dejar huella. Porque por supuesto que eso es erróneo. Ya lo he dicho en otra predicación. ¿Quiénes dejaron huella? Bueno, huellas dejaron los dinosaurios en la lava ardiente que se solidificó hace millones de años. Y hoy es una prueba para que podamos afirmar que existieron. Pero nosotros no fuimos llamados a dejar huella en ninguna parte. Nosotros no pertenecemos a este mundo. O sea, huella sobre la tierra, cuando digo esto me estoy hablando de lo que es materialmente, de lo que es dejar un legado, una casa, un carro, una fortuna, etcétera, etcétera. La huella que nosotros tenemos que dejar es el legado espiritual que podemos darle a nuestras generaciones. Es la posibilidad que tenemos hoy de escoger entre acumular cosas que nunca me voy a llevar al cielo o ir a predicar el evangelio y llevar personas a los pies de Cristo. Nosotros no pertenecemos, entendamos esto, nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. No vamos a durar mucho tiempo sobre la tierra. En algún momento vamos a ser llamados a la presencia de Dios. Así que debemos permitir que Cristo nos liberte y nos lleve a la libertad gloriosa que nos regaló en la cruz del Calvario. Fue un regalo inmerecido. Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está claro, muy claro, Dios nos trajo a libertad por medio de Cristo Jesús. Pero esa libertad no debe ser usada como pretexto para satisfacer nuestros deseos carnales. Y recordemos esto: aunque caminemos por ahí, aunque andemos por ahí sintiendo que no tenemos muchas restricciones de parte de Dios, porque algunos dicen, no, esto Dios me lo permite, Dios me da libertad, la Biblia dice todo me es lícito. Sin embargo, no nos enfocamos en la otra parte que dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo cierto del caso es que Dios, por supuesto, nos dejó su palabra para que nos conduzcamos y caminemos hacia la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para la vida de cada uno. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Siempre recordemos eso. Tenemos un libre albedrío, tenemos la posibilidad de escoger, pero el Señor nos dice, escoge la vida. Y ese escoger la vida es caminar lento, pero seguro hacia la vida eterna, enfocándonos en que vamos a tener una eternidad que vamos a disfrutar y vamos a estar en la presencia del Señor. Así que hoy, una vez más,
Les recuerdo esto, iglesia, Cristo viene pronto. Así que para despedirme, yo quiero desearle que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le halle irreprensible cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Muchas bendiciones, nos vemos próximamente.